En general, cualquier empresa es un reto, es algo muy interesante porque de alguna manera es gratificante, das trabajo, te puedes desarrollar, pero hay una serie de obstáculos que hay que afrontar. Pero es deporte de aventura en este país, ¿no? Porque somos Narnia. ¿Qué tan difícil puede ser hacer una empresa específicamente inmobiliaria? Porque no es como un negocio más pequeño, ¿no? Este es un negocio que necesita mucho dinero. Así es. Eso es bueno porque quiere decir que la ciudad está creciendo, el país está creciendo, hay confianza y se necesita obviamente capital. El banco obviamente tiene que evaluar que tengas experiencia, que tengas un buen récord financiero y te va a exigir el banco un 20-25% de aporte. Yo creo que nuestra principal fortaleza ha sido la confianza que hemos generado, ¿no? Tanto en nuestros clientes como nuestros inversionistas, básicamente, los bancos, todos nuestros stakeholders. A lo largo de más de 2 décadas, como tú comprenderás, hemos pasado varias crisis. Y como todos hemos pasado momentos muy complicados, de falta de liquidez, de crisis política, que es algo normal, de una serie de factores han habido en todo este tiempo, pero nosotros siempre nos hemos sabido reinventar y poder cumplir con nuestros clientes. ¿Cuáles son todos esos elementos beneficiosos para la sociedad que se construyan más edificios? Lima, como sabemos, es una ciudad que tiene más de 11 millones de habitantes y crecer horizontalmente es caro y también es inviable por el tema del transporte. La ventaja de construir verticalmente es que de alguna manera la gente no tiene que movilizarse para tanto como si viviera lejos. Arrancamos un capítulo después de un pequeño receso, pero volvemos con Fuera de la Caja, este espacio que nació con la iniciativa de entrevistar gente que realmente está haciendo cosas para que cambien el Perú, CEOs, líderes de ONGs, organizaciones. Hemos entrevistado de todos y ahora volvemos con fuerza. Tenemos un invitado de lujo también el día de hoy que nos va a contar sobre su sector, cómo está innovando, cómo lo está desarrollando, porque tiene más de 30 años en esta industria, en este rubro. ¿Cómo estás, Luis? Bien, ahí medio mareado con los meme debates. Decepcionado cada vez con lo que escucho. Es más, los invitados deberían participar más en política. Sí, falta claro. más activismo corporativo, creo. Pero Hoy hablaremos un poquito de eso también, ya que estamos nos sumerge a todos en el problema, ¿no? Nos sumerge a todo. Hay que hacer activismo de todas maneras. Sí. ¿Qué se siente volver de todas maneras? Porque hemos estado un poco alejados del canal. Hay que volver con todo. Sí, bueno, tiene sus etapas también. Entonces Sí. el emprendimiento es lo mío, ¿no? Es más Sí, la claro, tribuna te es más he visto sana. en otras esferas, pero Sí. el emprendimiento es lo tuyo de todas maneras. Sí, el o sea, negocio. yo soy un tecnócrata que cruza a la crítica política, pero en realidad lo mío es el emprendimiento. Y el liderazgo, justo aquí tenemos una cátedra, ¿no? Una cátedra. Sí, te cuento, Luis, hoy día tenemos a un desarrollador inmobiliario de esos, digamos, esos duros que saben desarrollar. Y no solo eso, sino que se ha dedicado muchos años al mundo de la construcción, al mundo... ahora que estamos en un boom inmobiliario en el Perú. Sí, yo tenía la percepción, porque, bueno, yo estoy en la bolsa, ¿no? Los préstamos estaban un poco sacrificados, la economía está un poco inestable, pero es verdad, ¿no? Justo cada que quiero grabar escucho una construcción. Salgo, me asomo a mi balcón, reniego, pero luego digo, carajo, sonríes, el país está avanzando. Sí, exacto, tal cual, Sí. se ve construcción por todos lados, ¿no? Se dice que cuando se ven pura construcción por todos lados, algo de bueno Cuando puede hay que esté grúas, pasando. estamos bien. Estamos bien. Y bueno, voy a presentar a nuestro invitado, Alfonso Cayó, que se especializa, digamos, ya por más de 30 años en todo lo que es el mundo del desarrollo inmobiliario. Es CEO del grupo My Home, que incluye a My Home y a Alcamo. Ya nos contará cuál es la diferencia entre la desarrolladora y la constructora que él lidera hace varios años y que están haciendo muchos proyectos en Lima Top, en Lima Moderna. Nos explicará un poco. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Gracias, Sergio, Luis, muchas gracias, buenos días con todos, encantado de estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación. Alfonso, cuéntanos un poco sobre ti para entrar en calor, digamos, en esta conversación. ¿Quién es Alfonso y cómo comenzaste tu historia y de ahí cómo pasaste a formar My Home? Claro, bueno, yo soy ingeniero civil de formación, luego tuve la oportunidad de estudiar mientras trabajaba un MBA y desde muy joven entré al mundo inmobiliario, ¿no? Trabajé en una de las inmobiliarias y constructoras más grandes del país, que fue mi escuela, y ya hace muchos años fundé mi propia empresa, ¿no? Que hoy día tenemos la empresa My Home, que es una marca en verdad, porque cada proyecto lo hacemos con SPV, pero desarrollamos edificios multifamiliares en Lima Top y Lima Moderna, básicamente con My Home. Y aparte también tenemos una constructora, que es Alcamo, que construye nuestros edificios y también construimos para otros desarrolladores. ¿Y es difícil hacer una empresa, una desarrolladora en Perú? ¿Tiene sus retos? ¿Ustedes como empresa la han pasado duro los primeros años?
Sí, por supuesto. Yo creo que en general cualquier empresa es un reto, algo muy interesante porque de alguna manera es gratificante, das trabajo, te puedes desarrollar, pero como comprenderás, pues no dependes de un sueldo como lo tenemos los dependientes. Yo alguna vez fui dependiente y muy feliz esperaba la gratificación y los sueldos de fin de mes. Cuando uno es emprendedor y luego es empresario, es al contrario, tú tienes que generar los negocios y obviamente hay una serie de obstáculos que hay que afrontar, pero yo creo que con optimismo, perseverancia, resiliencia, hay que seguir trabajando y al final las cosas deben salir bien si tú pones todo de tu parte, ¿no? Pero es deporte de aventura en este país, ¿no? Porque somos Narnia, hermano. Entre de acuerdo, las extorsiones, la adversidad económica, los cambios presidenciales, el dólar que oscila. Bueno, pero eso lo hace también entretenido de alguna manera, ¿no? Tenemos que no solamente luchar como en todos los países con la competencia, en el libre mercado, sino también pues el Estado a veces regula, nos ahorca a los formales, tenemos la informalidad, como tú dices, la inseguridad. Hay una serie de cosas, pero tenemos que ser creativos y salir adelante, ¿no? Yo tenía una pregunta por acá y vuelvo a preguntar esto, ¿qué tan difícil puede ser hacer una empresa específicamente inmobiliaria? Porque requiere mucha inversión de todas maneras para iniciar, me imagino, requiere jugar mucho al riesgo del capital, tener el capital, porque no es como un negocio más pequeño, ¿no? Este es un negocio que necesita mucho dinero. Así es. Básicamente el negocio inmobiliario, el desarrollo inmobiliario, enfoquémonos en el tema residencial, que hoy día, como tú bien decías, Luis, está teniendo mucho apogeo, ¿no? Tú ves por todos lados una cantidad de grúas. Eso es bueno porque quiere decir que la ciudad está creciendo, el país está creciendo, hay confianza, y se necesita obviamente capital. Para ponerte un ejemplo práctico, para hacer un proyecto, digamos, un edificio de 20 pisos, de 100 departamentos en Lima Moderna, necesitas una inversión de aproximadamente, número más, número menos, de $10 millones, ¿no? De esa inversión total, tenemos un aliado que es el banco. Eso es una gran ventaja que trabajamos aquí con el sistema de venta de bien futuro. Entonces los departamentos se pueden financiar con el banco. El banco obviamente tiene que evaluar que tengas experiencia, que tengas un buen récord financiero y te va a exigir el banco un 20-25% de aporte. Quiere decir, digamos 25%. Quiere decir que por cada proyecto tú tienes que poner $2,5 millones, que no es poca plata, ¿no? Entonces, si tú tienes 2, 3 proyectos, multiplica. Entonces, el resto lo puedes financiar con preventas y con una línea que te da el banco, ¿no? Pero sí necesitas un capital importante. Ahora, los promotores, los desarrolladores, muchas veces tienen capital propio, pero también se financian con inversionistas, con fondos de inversión. Pero el capital es sumamente importante, ¿no? Las grandes empresas que manejan grandes capitales obviamente tienen mejores oportunidades porque pueden conseguir mejores terrenos, tienen mejor poder de negociación, etc. Pero sí, digamos que se necesita una cantidad importante para emprender y hay que andar un negocio. Y el tiempo de ejecución, porque en este país todo cuesta el doble y se demora 3 veces más, claro, afecta, ¿no? Intereses, es una variable complicada. Importante, ¿no? Tú sabes que en el tema del real estate siempre se ha dicho que la ubicación es lo más importante. O sea, location. Siempre decimos todo lo que estamos... Pero hay una variable que también hay que tener en cuenta, y tú lo has dicho muy bien, el tiempo. El timing también es importante. Es importante en qué momento inviertes y cómo tienes la habilidad para hacer el proyecto lo más corto posible. Claro. Porque mientras más corto es el proyecto, tu rentabilidad es mayor. Obviamente. Y eso depende fundamentalmente, aparte de todos los trámites del proyecto que de alguna manera lo sabemos hacer los desarrolladores, de la velocidad de ventas, ¿no? Escoger un buen producto y vender bien, vender rápido y bien. Entonces, eso es y también invertir en el tiempo adecuado. Por ejemplo, en una época que estuvimos, recuerdas, con Castillo, que todo el mundo estaba ahuyentado. Los desarrolladores que invirtieron en ese momento después cosecharon porque las cosas mejoró después y pudieron capitalizar. Entonces, hay que saber en qué momento invertir, el tiempo es muy importante. Claro, había gente que quería vender sus casas y todo. Claro, como tú dices, ahí se ponía más arriesgado, pero si apostabas ahí, cuando ya salió Castillo, bajaron, digamos. Claro, en ese momento, por ejemplo, alguien que hubiera tenido una buena visión, comprar en época de vacas flacas es bueno, porque los precios están por el suelo, compras barato, y luego cuando el proyecto ya sale a la venta, ya los precios están altos. Que la moda psicosocial es brava. Hasta mi perro se quería ir a Miami, ¿no? Así es. Así es. Eso, mira, las grandes fortunas se han hecho en época de crisis, ¿no? Sí, en crisis. Las crisis, como todos sabemos, tienen dos características. Tienen una fecha de caducidad y representan una oportunidad. Claro. Entonces la crisis no es eterna. Va a terminar,
así como la bonanza también va a terminar, pero tiene una oportunidad que podemos ver. Y hay muchos ejemplos que en el sector y en todos los sectores que se han capitalizado de esa forma. Ajá. Ahora, yo atomizando esto un poco, y también para un segmento de gente que seguro nos ve y está en esa carrera, porque yo veo muchas personas que han comenzado siendo agentes inmobiliarios informales, de ahí se compraron un terreno, lo vendieron, empezaron vendiendo lotes, de ahí se han querido meter a desarrollos. ¿Tú dirías que cuál ha sido, en el caso de My Home, del grupo My Home, cuál ha sido el éxito que han tenido? ¿En qué son muy buenos y qué han hecho muy bien para que en estos 22 años que creo que ya llevan como empresa hayan crecido tanto y se hayan podido sostener, como tú dices, en un rubro donde entra uno más grande, mete más plata y puede tener mejor acceso a oportunidades como terrenos a mejor costo y todo esto, ¿no? Sí, yo creo que nuestra principal fortaleza ha sido la confianza que hemos generado, ¿no? Tanto en nuestros clientes como nuestros inversionistas, básicamente, los bancos, todos nuestros stakeholders, ¿no? A lo largo de estas más de 2 décadas, como tú comprenderás, hemos pasado varias crisis y como todos hemos pasado momentos muy complicados de liquidez, de falta de liquidez, de crisis política, que es algo normal, de una serie de factores han habido en todo este tiempo, pero nosotros siempre nos hemos sabido reinventar y poder cumplir con nuestros clientes. Entonces, el cumplimiento es, a pesar de todo, siempre hemos cumplido, hemos entregado más de 85 edificios, miles de departamentos. En algún momento hemos tenido problemas, como todos. Hemos hablado con los inversionistas, hemos hablado con los clientes y lo hemos podido resolver, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una fortaleza muy grande, el cumplimiento. Y hoy día tenemos un grupo de Friends and Family, de inversionistas que confía en nosotros porque sabe que somos profesionales serios y sobre todo vamos a cumplir pase lo que pase. En este rubro eso es muy importante, ¿no? Porque sí, hay muchas inmobiliarias que han fracasado y no han podido cumplir ni con los clientes ni con sus inversionistas, ¿no? Así es. O sea, para nosotros el cumplimiento es clave, ¿no? Obviamente en algunos proyectos hemos tenido complicaciones serias y hemos tenido que dar la cara y digamos, poner hasta de nuestro patrimonio para poder cumplir con los clientes, con los inversionistas, ¿no? Y poca gente entiende que Lima, que es una cultura complicada, la solvencia moral es todo. Inclusive de tanto tener solvencia moral te pones de moda y ya cuando hay moda te apañan todo, da la vuelta, ¿no? Así es. Pero el limeño es que somos un pueblo, no somos una metrópoli. El limeño es quejón, pero cuando te banca también. ¿Ah? De acuerdo, sí, la verdad que sí, yo como para enfatizar la confianza que hemos generado en nuestros clientes, inversionistas, en nuestros técnicos, creo que es lo más importante, la principal fortaleza. ¿Y cómo ves los cambios generacionales? Porque se te vienen los millennials, se te vienen los zetas, cambia la infraestructura de venta comercial, ahora quieren departamentos de menos habitaciones, más pequeños. Sí, por supuesto, todo va cambiando, ¿no? Ajá. La verdad que creo que tenemos que aprender a desaprender y aprender constantemente, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a desarrollar proyectos, hacía proyectos pues de 120 metros cuadrados, 150 metros cuadrados en San Borja, y hoy día hacemos proyectos en Jesús María, en Lince, de 60 metros cuadrados, claro, de 40 metros cuadrados. Más asiáticos. ¿No? Entonces, obviamente, ha cambiado, ¿no? Las familias eran antes más numerosas, hoy día los millennials, por ejemplo, no quieren comprar, quieren invertir, quieren alquilar, quienes los compran muchas veces son inversionistas, todo va cambiando, ¿no? Los productos van cambiando, hay que estar en un constante desaprender y aprender para ofrecer el producto que el mercado requiere, ¿no? Ahora, Lima es una ciudad que está creciendo, tiene que crecer verticalmente, es absurdo crecer horizontalmente, lógico, pero obviamente con todos los servicios. Un tema que quisiera traer a colación, que es importante, a veces se quejan de que los desarrolladores construyen, pero por cada edificio que se construye en Lima, Sedapal, por ejemplo, nos obliga, y está bien me parece, que hagamos obras complementarias de agua y desagüe, porque claro, el sistema de agua y desagüe en Lima está colapsado prácticamente. Es que no está hecho para tantas personas. Entonces, cada vez que se hace un edificio, Sedapal nos da la factibilidad, pero nos pide que unos 100 o 150 o 200 metros de red de agua y de desagüe la arreglemos. Hacen ustedes la última milla, nosotros técnicamente. Hacemos, y eso está dentro del costo nuestro. Obviamente que se traslada al cliente de alguna manera, como es obvio, pero cada proyecto va mejorando la infraestructura sanitaria de la ciudad, ¿no? Entonces, eso es un factor importante. Que eso en verdad le corresponde al Estado, a Sedapal. Y se demoraría una eternidad en llegar a otro lado. No lo puede hacer, entonces tenemos que hacerlo los desarrolladores y lo hacemos con gusto, porque estamos contribuyendo también pues al mejoramiento de la ciudad, ¿no? Es mejor que una coima, ¿no?
Por supuesto, que es lo que Claro. Es participación real y no entrar a las concisa. coimas, ¿no? Que es algo que debemos erradicar la corrupción, ¿no? La corrupción es un Y yo cáncer escuché en el también que país. tenía que ver con que cada edificio, a veces, como tú dices, es una crítica muy fuerte, ¿no? No, Lima se está llenando de cemento, se está llenando de edificios, ya no hay zonas verdes y se debería respetar esto y el otro. Pero también al construir un edificio creas más estacionamientos, creas más espacios para que haya menos carros, para que haya menos aglomeración. O sea, ¿cuáles son todos esos elementos beneficiosos, digamos, para la sociedad que se construyan más edificios? Mira, Lima, como sabemos, es una ciudad que tiene más de 11 millones de habitantes y crecer horizontalmente es caro, ¿no? Y también es inviable por el tema del transporte. Lamentablemente no tenemos una red de metros, que deberíamos tenerla. Tenemos la 1 y la 2 que está construyéndose hace mucho tiempo y la 3, 4 y 5 no sé cuándo se construirá. Entonces, la ventaja de construir verticalmente es que de alguna manera la gente no tiene que movilizarse para tanto como si estuviera lejos. O sea, impacta en el ahorro de gasto público de transporte. Por supuesto. Aparte de que los proyectos que desarrollan formalmente las empresas inmobiliarias, los desarrolladores, cuentan con toda la infraestructura. Cuentan con agua, desagüe, áreas comunes, tenemos de alguna manera zonas comunes, amenities, como les decía, y mucho del crecimiento del país se ha dado de una forma informal. Te pongo un ejemplo. Hace unos años, en el 2018 me parece, Capeco, ADI y ASEI hicieron un estudio con Grade para determinar cómo crecían las urbanizaciones. Se determinó que en 40 ciudades hicieron un estudio y se determinó que el 93% del crecimiento urbano era informal. Imagínate esa cifra, claro. 93%. Pues una barbaridad, claro. ¿Qué significa que sea informal? Que eran pues tierras por traficantes. No titulado y posesión. Sí. Y el que compraba ahí no tenía agua, no tenía desagüe. Y hoy día, mira, muchísima gente vive en la informalidad, sin agua, sin desagüe, o con agua carísima, sin un proyecto bien ejecutado. Y cuando venga un sismo eso se puede caer porque no está bien diseñado y construido. Es que es un fantasma Así digital. es. Entonces, el crecimiento urbano formal representa solamente el 7%. Además de la activación económica que Así genera. es. ¿No? Hay una serie de beneficios que comentaremos luego sobre el tema del programa Mi Vivienda, que es muy bueno, pero la informalidad es prácticamente un cáncer. Por cada vivienda formal que los desarrolladores construimos, se están construyendo en paralelo aproximadamente 30 viviendas informales. Mira la proporción. Claro. Y esas viviendas informales están en los asentamientos humanos, en la periferia, construyéndose a lo largo de 20 años, y durante todo ese tiempo la gente vive en unas condiciones paupérrimas, sin los servicios básicos, y solamente estamos construyendo viviendas formales una cantidad muy, muy pequeña, ¿no? Y por ignorancia, porque hay ayuda social para ese tipo de mercado, ¿no? Sí, pero la ayuda social no es suficiente. Yo creo que los subsidios tienen que ser mayores. Existe el programa Mi Vivienda, techo propio, pero la demanda de vivienda es muy alta. Te pongo un ejemplo. El déficit de vivienda en el país se estima que debe estar arriba del 1,5 millones de unidades. Okay. 1,5 millones de unidades. De ese déficit, digamos aproximadamente 1 millón es déficit cualitativo. ¿Qué es déficit cualitativo? Es la gente que vive en condiciones no adecuadas, en la ribera de los ríos, viven en hacinados, y 500,000 de viviendas es lo que necesitan la gente que no tiene vivienda. Claro. Entonces, cada año nosotros, el crecimiento vegetativo, las nuevas familias que se forman son 140,000 más o menos. Nosotros deberíamos estar construyendo aproximadamente 140,000 más otras 50,000, 190,000 viviendas en todo el Perú, formales, para que en 10 años cubramos el déficit cuantitativo, esas 500,000 que nos faltan, para comenzar, por lo menos. Pero no construimos 190,000, solamente construimos en todo el Perú 40,000, pone 50,000 como máximo. ¿Ya qué crees que se debe eso? A que la mayoría de gente no tiene acceso a la vivienda porque no tienen los recursos. Y el Estado tiene el programa con los fondos del programa Mi Vivienda, por ejemplo, pero no son suficientes. Hay mucho más demanda que no accede a eso porque no tiene la cuota inicial, no son sujetos de crédito, ¿no? Y el programa Mi Vivienda es muy bueno. Por ejemplo, te indico, por cada sol que el Estado invierte en los bonos del programa Mi Vivienda, el Erario Nacional recupera 2.8 soles en impuesto.
en licencias, en impuesto predial, en arbitrios, en IGB, en impuesto a la renta de las inmobiliarias. Entonces, es una inversión, y sobre todo la inversión social, porque esas personas que se acceden a los bonos van a tener una mejor calidad de vida. Claro. Y sus hijos van a poder aspirar mejor. Entonces, el Estado debe tener una política para mejorarlos, para ampliar más los bonos. Es la mejor inversión, tanto económica como social. Entonces, y por otro lado, por cada sol que invierte el Estado en los bonos Mi Vivienda, las empresas, los desarrollos inmobiliarios invierten 19 soles más, y hace esto generar pues que la economía crezca. Y por eso que tú ves tanta dura, porque hay una economía creciente, no solamente de empleos directos, sino indirectos, y todo lo colateral que conlleva esto, ¿no? Entonces, definitivamente la construcción, enfocándonos específicamente en el tema de vivienda, es positivo. Impacta en canasta básica. Por todos lados es positivo. Pero si tú ves los planes de gobierno, nadie habla de la vivienda. Es que para eso está en la pantalla, para que te sueltes una pepa, ¿no? Cuando es fundamental. O sea, el tema de la vivienda es clave. Veo que eres un hombre que ya conoce el tema transversal, veo que ya conoces el espectro completo, que es lo que le falta a la mayoría de activistas ciudadanos que invierten en el país. ¿Qué soluciones cercanas ves? O sea, si tú fueras asesor de un ministro de Vivienda y dijeras una pepita así... Mira, te doy un ejemplo, por ejemplo, de enviar un poco el canon, ampliarlo para asociaciones Mira, enfocándonos en el tema de vivienda, que es lo que estamos conversando, yo creo que lo que hizo Roosevelt fue muy interesante. ¿Recuerdas que en el año 29 tuvimos el crack del 29 a nivel mundial, que nació en Nueva York, y cómo Estados Unidos sale de esta crisis con el New Deal? El New Deal fue una inversión impresionante en infraestructura, con préstamos, y esto generó una máquina de crecimiento y catapultó al resurgimiento y la recuperación de la crisis. Claro. Aquí yo creo, siento que hay infraestructura, que es un tema también súper importante, pero en el tema de vivienda, estoy seguro, si es que se tiene una política de Estado de construir realmente mayor cantidad de viviendas para cubrir este déficit que hemos hablado, aumentando los bonos. O sea, tú tienes que tener presupuesto, y hoy día el país tiene los recursos, tiene capacidad de financiamiento. Sabemos que nuestras variables macroeconómicas son buenísimas, claro. Nuestra deuda externa es baja, podemos aumentarla un poco, y esa deuda va a generar obviamente un crecimiento económico y social, y hemos visto, como te explicaba hace un momento, que es totalmente rentable, porque el Estado va a recuperar ese dinero con creces. Claro. Y rápido. Entonces tenemos que aumentar el presupuesto para los bonos. Pero una deficiencia importante también es la escasez de terrenos. Bueno, ¿no? Si comenzamos con la posesión y solamente está titulado el 10%, bueno, la escasez va a existir siempre, ¿no? Tenemos que terrenos para hacer proyectos grandes. Por ejemplo, una gran obra que se está haciendo es en lo que era el aeródromo de Coyique, no sé si tú recuerdas. Claro. En el aeródromo de Coyique, que tiene 64 hectáreas, se están desarrollando aproximadamente 20.000 viviendas sociales, donde mucha gente está viviendo ya hoy día, porque hay muchas de esas ya construidas, que tienen todos los servicios y ha aumentado su calidad de vida. Entonces, este tipo de megaproyectos deberíamos hacerlo también en otras ciudades, en otros sitios, para que mucha gente se beneficie con esto. En Colombia, que nos lleva muchos años de adelanto, por ejemplo, hay un proyecto que se llama Ciudad Verde, en Soacha, que está en las afueras de Bogotá, donde han construido 50.000 viviendas sociales. Entonces, ese tipo de megaproyectos necesitamos también, ¿no? Pero para eso se necesita suelo y se necesita inversión de bonos para que podamos... Claro, ¿esos proyectos son público-privados? Esos proyectos son privados, gestionados por el sector privado, pero con los subsidios del Estado. Okay. Porque lamentablemente la mayoría de la población, o un buen componente de la población, no tiene los recursos suficientes, entonces necesita esos subsidios. Pero hemos visto que ese subsidio es una inversión, no es un gasto, porque lo va a recuperar el Estado. En el tema económico, en el tema social. Debemos crecer, como decía un gran arquitecto Miguel Rodrigo, debemos crecer por inversión, no por invasión. Obviamente. Estamos creciendo por invasión. Buena frase, claro. Hay que meterle turbo a los órdenes de compra, ensanchar a la empresa privada, porque todo va en cascada, pues, ¿no? Y el efecto, como te digo, de la vivienda, no nos damos cuenta que tiene un efecto multiplicador enorme, no solamente por el tema económico, el tema social. El día que la gente viva con mejores condiciones, hasta se vuelve más optimista, tiene más optimista. Cambia la cultura. Que viviendo, imagínate, alguien viviendo en un cerro, sin agua, sin desagüe, sin pisos, sin pistas, sin veredas, como ocurre
y vive muchísima gente. No, si yo fuese una empresa de 10.000 empleados, lo primero que hago es cofinanciar. Ojo, sus activos son míos hasta que terminen de pagar, pero yo les colocaría por un tema logístico edificios cercanos como una parte de la promoción. Mira, el tema de vivienda debe ser una política de Estado, independientemente de los gobiernos, aquí cambiamos de presidente cada 3 meses, pero debería ser una política de Estado que trascienda y podamos construir la cantidad de viviendas que necesita pues, nuestra población, ¿no? Hoy día se ha avanzado mucho, te digo, en los últimos años el Fondo de Mi Vivienda ha construido más de 700,000 Pero viviendas. Alfonso, tú que eres un hombre de liderazgo, genera tus proyectos de ley que yo te los canalizo. Mira, te comento, yo también pertenezco a los gremios, pertenezco a Capeco y a CODIP, y ambos gremios están impulsando esto hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, lamentablemente, lo que ven y lo que escuchamos en las redes son las noticias que más venden, las negativas, claro. Creo que todo el mundo estaba atento del caso de Villar, estaba atento ahora del yate. Del yate. Y no nos vemos cosas realmente importantes, claro, ¿no? Que son lo que necesitamos, porque no vende esto, ¿no? Lamentablemente. Claro. Y las políticas de vivienda son políticas a mediano o largo plazo. Y muchas veces los políticos lo que quieren es corto plazo. Entonces, lo estamos haciendo, te digo, Alejandro Garland, que es el presidente de Capeco, José Espantoso, que es el presidente de CODIP, están impulsando, inclusive hay una mesa de diálogo con el Ejecutivo para promover el tema de vivienda. Se está haciendo, pero tenemos que hacer más, creo. Porque no hay peor presupuesto, peor plata que la parada y la que se va en gasto corriente. Mejor es meterlo en infraestructura y queda valorizado. La infraestructura es otra realidad, pero claro, mira, la línea 3 del metro que la han suspendido, creo que es algo absurdo. Lima necesita urgente las 5 líneas de metro. Claro, por supuesto. Porque obviamente una ciudad de 11 millones no va a colapsar, el tráfico cada vez más complicado, y necesitamos urgente que se hagan estas obras, y tenemos la capacidad, o sea, hay capacidad. Pero el problema de este país no es político ni ideológico, es sistémico. No, y a medida que nos vamos acercando, tú que eres un hombre de negocio de larga data, me he dado cuenta que hay más tontos que malos. Y hay un desconocimiento de sistemas. La gente tiene una tara con los sistemas, no los comprende. Sí, lo que pasa es que cada gobierno que está entrando, pues no continúa el anterior, sino deshace lo que hizo el anterior y quiere hacer lo nuevo, y a la larga no avanzamos. No, mira, el aeropuerto, que yo lo veo que tendrá algunos temas que podría mejorar estéticamente, pero está funcionando muy bien. Claro. Pero nos hemos demorado más de 17 años en expropiar esos terrenos. Al final salido, deberíamos hacerlo más corto, ¿no? Alan 2, me acuerdo que impulsó la línea del Metro 1 y se puso los pantalones y sacó adelante la línea del Metro 1. Necesitamos pues, y se sacó ese corcho que tenía, ¿no? Pero necesitamos esa vehemencia de los políticos, porque si no le pones esa vehemencia, los proyectos se paralizan. Y hemos hecho cosas buenas. Mira, el tema de los panamericanos con el G2G. Claro. Ahora se viene de nuevo también. No, capacidades hay, ¿no? Materia prima hay. Somos solo países con decisión política. Ajá. Eso es lo que nos falta. Entonces, hay que educarlos, porque yo creo que no entienden, ¿ah? La verdad que la decisión política también es involucramiento, ¿no? Que creo que se está dando un poco más. Creo que los empresarios se están involucrando un poco más en la política. Sí, es cierto, sí. Yo definitivamente creo que los empresarios se están involucrando. Los buenos empresarios, ¿no? Hay empresarios pues, que solamente quieren... Lo que pasa es que también hay un estigma en ese puente, ¿no? Que un político se acerca al Estado, automáticamente está visto como con temas preferenciales, ¿no? Entonces hay esos sesgos. Sí, definitivamente. El problema es pues que la calidad de nuestros políticos deja mucho que desear, ¿no? Son gente que va al Congreso, va simplemente a recibir un sueldo y vivir lo que no han podido ganar nunca en su vida, y no tienen pues la preparación para poder hacer una buena labor. Ahí cuando se vuelven adictos al dinero es cuando ya no les importa nada, pues se malogran rápido, ¿no? Sí. Ahora, yo te quería preguntar, en algún momento se ha hablado de una burbuja inmobiliaria. ¿Tú sientes que esto es una burbuja de alguna forma, que la gente se podría estar sobreendeudando comprando inmuebles? ¿O no? De ninguna manera. De ninguna manera. Mira, lo que ocurrió con la burbuja en Estados Unidos, en España. En el año 2008, es totalmente diferente. Te digo porque yo en esa época también tenía unas inversiones en Estados Unidos. No estamos a ese nivel de desembolso. Tú veías en Estados Unidos y los edificios se terminaban y estaban vacíos. Y seguían dando créditos. Hoy día no es así. Por ejemplo, yo acabo de terminar hace muy poco un edificio de 110 departamentos y los 105 están ocupados y los 5 que no se han ocupado están ocupándose ya. Entonces, no hay una burbuja. O sea, lo que se está desarrollando es porque hay un déficit de vivienda y la gente está comprando. ¿sabes? Entonces hay un mercado muy, muy sano. No hay una burbuja de ninguna manera. Aclárame una duda y hablando de lo bursátil. ¿Cómo hacemos en un país con más de 70% de informalidad no bancarizado? Yo creo que 80% será. ¿Cómo se desarrolla inmobiliariamente o solamente el formal está arrastrando
el ciclo evolutivo del negocio. No, mira, como te decía, la informalidad es enorme y la autoconstrucción, que yo no estoy de acuerdo con la autoconstrucción, la autoconstrucción lamentablemente también crece. Ajá. Porque hay una economía que estamos creciendo 3.4% este Claro. año, comparado con la región no es malo, No, deberíamos estar mucho mejor. Deberíamos estar en 8. Pero el país está creciendo, tanto el sector formal como informal. Entonces, sí se está creciendo, sí hay venta de cemento que se están registrando, hay empresas como Holcim que acaban de entrar al mercado, Claro, porque claro. obviamente ve un crecimiento y un potencial. Entonces, sí hay un crecimiento, lo que tenemos que hacer es reducir la informalidad, que no es buena, por todo lo que sabemos, Obviamente. y aumentar la formalidad. Para eso tenemos pues que en el caso concreto de vivienda, tener unas mejores políticas, tener más bonos para poder, y tener terrenos. El suelo es sumamente importante, que hay una escasez. Pero ahí el Estado pues tendría que habilitar pues algunos cuarteles, algunos terrenos que tiene el Estado, Claro. para que sean base de desarrollo de megaproyectos, que es lo que necesitamos, ¿no? No, y la economía es inmobiliaria, de hecho. Mira, el desarrollo inmobiliario y en general la construcción tiene un efecto dinamizador enorme, como te digo, ¿no? Se genera empleo, se genera trabajo y se genera bienestar. Obviamente durante la construcción genera incomodidad, como lo comenté. Sí, pero no se hace tortillas sin romper los huevos. Bueno, Claro. no se puede hacer tortillas sin romper huevos. Claro. Tenemos que, de alguna manera, generar esa incomodidad por un tiempo, pero luego pues el país va a estar mucho mejor. Si hiciéramos esas 5 líneas de metro, en paralelo vamos a vivir 3 años, 4 años, 5 años de repente con un inconveniente, pero Claro. luego vamos a tener pues una bonanza increíble. No, y sobre todo siendo un país logístico, ya entró Chancay, y yo creo que vamos a volvernos pepita de logística de Latinoamérica. Con mayor razón deberíamos invertir lo más rápido posible en infraestructura. Sí, y mira, y el ejemplo concreto en Lima debería ser una prioridad tener estas 5 líneas ya, o sea, Claro. no, he escuchado hace muy poco que la línea 3 la han sacado de la prioridad, ya no se va a ejecutar por el momento, cuando deberíamos darle foco a Claro, tener claro. esas 5 líneas de metro, como lo tiene cualquier ciudad que está creciendo, ¿no? Obviamente. Ahora, yo veo algo que te quería preguntar, y tú lo mencionaste también, Lima Top y Lima Moderna. En primer lugar, hay que hacer la distinción. ¿Qué es Lima Top, qué es Lima Moderna? Y cómo están estas zonas, digamos, de Lima. ¿Cómo sientes tú que están creciendo? Muy bien, permíteme darte una explicación sobre eso, de cómo lo veo. En Lima aproximadamente viven 11 millones de habitantes, ¿de acuerdo? De esos 11 millones de habitantes, Lima Top representa los distritos más exclusivos, donde Ok. se vive como en el primer mundo. San Isidro, Donde hay cancha de golf. Miraflores, San Borja, Surco, Miraflores, donde estamos. Claro. Estos 5 o 6 distritos de Lima se vive, la verdad, como Claro. en el primer mundo. Como una tenemos burbuja. toda la infraestructura, ¿no? Tú vas Claro. al Arcomar, es precioso, los malecones, te vas al restaurante de primera, te vas a Central, donde un menú te cuesta 1.600 soles. Ya. Pero Entonces, para precisar, estos distritos... estos distritos representan solamente, exagerando, 1 millón de habitantes, no más de 1 millón de habitantes. O sea, Ajá. de los 11 millones, creo que es 800.000. Vamos a poner Ya. que sea 1 millón. Ujú. Lima, eso es Lima Top. Mm. San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco, La Molita, una partecita de Barranco. Vamos a exagerar que sea 1 millón de habitantes. Lima Moderna son los distritos que están junto a estos distritos, que son distritos no tan caros, pero son distritos buenos, porque tienen Claro. toda la infraestructura. Llámese Lince, San Miguel, Magdalena, Surquillo, Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María, ¿no? Jesús María, sobre todo, que es el distrito que más vende. Entonces, uno de los más que vende. En estos distritos de Lima Moderna, estamos hablando, vamos a exagerar, que vivan 3 millones de habitantes. Ok. 3 y uno de Lima Top, está hablando de 4. Que son A limeños 11. la mayoría, no son migrantes. 4. ¿Qué pasa con los otros 7 millones? Los 7 millones viven en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este. Claro. Y lamentablemente es ahí donde hay más inseguridad, donde hay más necesidad de vivienda, donde obviamente el nivel socioeconómico es más bajo y es donde hay más necesidades, pero lamentablemente el poder adquisitivo no es tan alto en esas zonas y requieren más subsidios del Estado. Entonces, donde se está cerrando muy bien es en Lima Moderna y en Lima Top, ¿no? Hoy día Miraflores está liderando la venta de vivienda, ha superado a Jesús María, por ejemplo. Entonces, Claro. en Lima, por el crecimiento económico, que sí lo hay, Ujú. que de repente los ratios nos dicen 3.4, de repente es un poquito más por la base del año Claro. 2007 que están midiendo este crecimiento, pero sí hay un crecimiento importante. Pero el reto que tenemos es que ese crecimiento no se concentre solamente en Lima Top, Lima Moderna, sino vaya, en el caso de Lima, a las otras Limas.
¿no? O los San Juanes, por ejemplo, que tienen un Claro, millón cada uno. Y igual en provincia, ¿no? Hay mucho potencial de desarrollo. Si hay un crecimiento, lamentablemente el crecimiento se está dando en los sectores formales, se da en los sectores informales, pero vale la redundancia, de manera muy informal. Informal, ¿no? claro. Y no requiere, y no con todos los beneficios que tienen, ¿no? Y ahí para precisar, La o sea, globalidad. en Lima Top y en Lima Moderna, ¿se está creciendo al ritmo que debería crecerse? ¿Está bien? Sí, yo creo que en Lima Top y Lima Moderna sí se está teniendo las necesidades. Ok. O sea, si la gente, hay suficiente, la demanda con la oferta está de alguna manera equilibrada, se está construyendo la vivienda que se está colocando en plazos normales. Ok. Donde está la oportunidad y el déficit son en la periferia. Si hablamos Y de ahí, ¿cuál crees que es el motivo por el cual los desarrolladores no dan el paso de abrirse a esos mercados? por varios motivos. Ok. El principal es la escasez de suelo. Hay poco terreno grande donde pueda hacer un proyecto, los accesos son muy caros, las factibilidades de servicios, el tema del agua, del desagüe, y Técnicos, un tema principalmente. importante, y un tema tan importante como eso es la capacidad adquisitiva de la gente. ¿No? Mucha gente Claro. no tiene capacidad de ahorro, no tiene para la cuota inicial, no califica para un crédito hipotecario. Entonces es una suma de factores que hace que no se pueda desarrollar la cantidad de proyectos que necesitamos en la periferia. Es ¿no? un círculo Y la vicioso bien inseguridad fuerte, también. ¿eh? La inseguridad. Tú construyes en Lima Top, en Lima Moderna, de alguna manera tienes Claro, ¿no? cierta seguridad. Te vas a San Juan del Lurigancho. Ya te invadieron. Es mucho más peligroso para las Claro. extorsiones. Entonces, San Juan del Lurigancho ya se están haciendo proyectos, ya tiene un mall, pero San Juan del Lurigancho tiene 1 millón de habitantes. Es el distrito más poblado del país. Deberíamos tener pues una cantidad de inversión enorme. ¿Y no te ha convocado emprendedores de ahí para desarrollar proyectos independientemente, simplemente con tu dirección? La verdad que no. Se ha desarrollado mucho estas zonas de una manera muy informal, ¿no? Entonces, y son muy reacios a la formalidad, porque lamentablemente la formalidad te requiere una serie de requisitos, Claro. que la gente tiene miedo. Deberíamos hacerlo más fácil entre la formalidad. Por ejemplo, yo cada vez que mi empresa crezco, ya no quiero crecer mucho porque cada vez tengo Es la peor. SUNATA, la SUNAFIL, cada vez te piden más oficiales de cumplir, te piden más cosas que te hace más Es que te más cargan, caro. te cargan lo que el 80% del otro país no hace, pues. Así es. Y lo que hacen las entidades, como que te estamos comentando, pues le respiran en la nuca a los formales. Claro. Nos ahorcan y obviamente a pesar de eso tenemos que seguir adelante, ¿no? Entonces, por eso que los informales no quieren entrar a la formalidad, porque hay mucha reglamentación complicada. ¿Qué consejo me darías a mí si yo fuera un chico de 28 años con un poquito de dinero y quiero entrar al negocio? En Mira, otra época, ojo, ya creo que armar una empresa como la tuya no son los mismos tiempos, pero ¿cómo me integro a ese tren? Mira, lo más importante, yo diría, cualquiera puede entrar a un negocio inmobiliario. Además, hay mucha gente que ha entrado y todo. Hoy día somos muchos desarrolladores. Es un negocio relativamente con barreras de entrada fáciles, porque solamente tienes que tener un poco de capital, pero sí tienes que asociarte con alguien que conozca. Porque Claro. si tú vas a emprender, quieres hacer un edificio de 20 pisos, porque para que sea rentable tienes que tener un cierto volumen, hacerlo tú solo vas a cometer muchísimos errores. Y acá los errores se van a pagar, no te va a Sí. salir rentable. Lo mejor que yo te recomendaría es que puedas hacer inversiones, ya sea con una empresa inmobiliaria que ya está constituida, o puedes asociarte con una de ellas y poner ¿Ustedes le dan capital. acceso a participación a los pequeños? Sí, por supuesto. Yo he hecho varios proyectos con socios que me han aportado el terreno, hemos hecho juntos el proyecto o han aportado capital y hemos hecho... Es más, muchos de ellos después han vuelto desarrolladores también, ¿no? Claro. Tengo digamos, la alegría de que hemos... Pero uno aprende rápido, ¿no? Sí, claro. No importa, porque te hace ser más creativo. Claro. O sea, Claro. la competencia no es mala, yo creo, en la medida que sea buena. Te pongo un ejemplo. Yo inicié construyendo mucho en San Borja. Yo creo que habré desarrollado y construido más de 50 edificios en San Borja. Pero en un momento, Lima Top estaba complicado y Lima Moderna estaba muy pujante. Entonces miramos y nos fuimos a Lima Moderna. Claro. ¿No? Después vimos que estaba complicado crecer con inversión, entonces comenzamos a construir para terceros. Entonces nos hemos ido reinventando cada vez y tenemos que reinventarnos para poder sobrevivir, ¿no? Porque Sí, como tú claro. bien has dicho, todo va cambiando. Hay que ser más palmera, menos roble en los huracanes. Ahora, Así es, así es. Luis mencionaba algo que sí me parece interesante, ¿no? Y que creo que ustedes también lo hacen, y es la consultoría, ¿no? O sea, si bien es cierto, seguramente ustedes trabajan con consultoras externas que les van diciendo cómo atender cierto segmento de mercado, cómo un proyecto puede venderse más rápido y en mejores condiciones. Y también sería importante hacer eso para los proyectos que igual deben haber, que se desarrollan en la periferia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hay pocos proyectos en la periferia, te digo la verdad. La mayoría de los proyectos están concentrados en Lima, Top, por lo que
que hemos comentado, pero algo que ha funcionado muy bien, y yo quisiera traer a colación el ejemplo que hizo Gastón Acurio con APEGA, ¿no? Con la Asociación Peruana de Gastronomía. Gastón Acurio lo que hizo en su momento, y hoy día es Perú, Lima, Perú en general es una capital gastronómica, un lugar conocido por gastronomía, es que en lugar de repartir una pequeña torta y pelearse por una porción, agrandó la torta. Se juntaron todos los cocineros, como él dice, y trabajaron por la marca Perú, por la Feria Mistura y una serie de cosas que hicieron que hoy día Perú sea reconocido como un destino gastronómico. Algo parecido lo ha hecho ASEI. ASEI, que hoy día se ha fusionado con ADI, que es CODIP, ¿no? Comenzó a juntar a todos los desarrolladores y juntos comenzamos a hacer ferias, a poder hablar con el Estado, a promover que haya mayores bonos, y de alguna manera hoy día somos competidores, somos más de 200 desarrolladores en CODIP, y de alguna manera tenemos mucha información de cuánto vende cada uno. Una competencia leal, somos competidores, pero compartimos información, hacemos estudios, no se puede hacer. Tenemos una serie de servicios que nos da el CODIP y ha hecho que todos juntos hagamos un poquito crecer la torre. Y se distribuyan mejor también. Así es. Yo creo que la competencia es con uno mismo, uno tiene que cada vez progresar y crecer de acuerdo a su realidad y que otros progresen también, porque el déficit es enorme. O sea, como te comenté, tenemos más de 1,5 millones de déficit de vivienda. Entonces, tenemos para desarrollar muchísimo, ¿no? Entonces, en lugar de pelearnos por una torta pequeña, tenemos todos juntos hacer crecer esa torta. Y a cada uno nos va a tocar una porción y habrán empresas que crezcan más y otras de acuerdo a su performance, ¿no? Y a sus objetivos. Claro. Para meternos un poco a coyuntura, digamos, estas elecciones, estos años electorales, ¿afectan al mercado inmobiliario? ¿Les afectan a ustedes como desarrolladores? Mira, cada vez menos, ¿ah? Yo te digo que tengo ya unos años antes, cada vez que venía una elección, pues nos poníamos más pálidos de lo que somos. Y ¿Se puede ser emprendedor sin entender de política, no ser político, sin entender de política? Algo tienes que saber, ¿no? Claro. Algo tienes que saber. De repente no tener un expresidente, pero tienes que saber cómo van los vientos. No puedes tampoco ser un ignorante, ¿no? Yo creo que un emprendedor, un empresario, tiene que saber de todo, ¿no? Tiene que leer futuros, claro. Tienes que conocer de todo. No puede ser pues ajeno a la política 100%. Lo que te quiero decir es que antes la política afectaba mucho. Hoy día, mira, el día que estaban, que lo vacaron a Gerí, entró Balcázar, yo me acuerdo que estaba con un inversionista que estaba viendo si invertía $200,000 o $300,000. Cambió el presidente. Sí, sigamos conversando. No le afectaba en nada. El dólar no cambió. La bolsa no cambió. Entonces, realmente la política ya estamos curados. Sabemos que podemos cambiar el presidente, pero creo que hay confianza empresarial. Hoy día no sabemos qué puede pasar en las elecciones, pero como hablamos en la previa, yo creo que pase lo que pase, así venga un izquierdista radical, vamos a tener un Senado, una Cámara de Diputados con presencia de gente que cree en el libre mercado, que va a controlarlo de alguna manera. Entonces, yo creo que el país va a seguir creciendo, pase lo cual. Obviamente quisiéramos un presidente pues que contribuya a que el crecimiento sea mejor, ¿no? Pero así todo, yo creo que vamos a tener, se nos vienen buenos años. Hay inercia. Hay una inercia importante, hay un déficit. Los inversionistas, tú ves en el extranjero, ven a Perú un caso de estudio increíble. La política es terrible. Sin embargo, tenemos al mejor presidente del Banco Central, que es Julio Velarde, que ha hecho una maravilla. Claro. Como tú sabes, no sé cómo hay gente que lo puede criticar. Sí. Tenemos reservas internacionales netas importantes, tenemos inflación controlada, tenemos un crecimiento en la región bueno. Que somos anarcocapitalistas, como dicen. Y tenemos una economía que va creciendo. Tú te vas a cualquier restaurante, tan full, los restaurantes. Claro. Todo está lleno. Está todo lleno. Hay la gente que está comprando. Ves la cantidad de grúas. Tú vas por Javier Prado, ves 5 grúas ahí en fila. Claro. Y eso lo ven los inversionistas. Tú te vas a otra ciudad y no ves ni una grúa, entonces este país no crece. Claro. Esta ciudad no está creciendo, ¿no? En tu experiencia, ¿qué países de la región crecen más en desarrollo inmobiliario? ¿Crees que el Perú es el principal? Yo creo que Perú tiene un potencial enorme y yo veo con buenos ojos Argentina. Claro. Argentina ha estado dormida por mucho tiempo. Ha estado dormido por mucho tiempo. Y encapsulado también. El día que tengan créditos hipotecarios, eso va a crecer así. El tema, inclusive tienen cierta construcción, los segmentos altos, en Puerto Madero, en algunas zonas crecen, por ejemplo, pero el día que eso
se materialice en que la población, el grueso de la población pueda acceder a los créditos hipotecarios, que nosotros lo tenemos ya muchos años, va a crecer muchísimo Argentina. Yo veo con muchos ojos a Argentina, por ejemplo. Chile se ha complicado un poco, pero con este gobierno de repente yo creo que se va al gobierno de derecha, creo que pueden enderezarse, pero ya Chile ha progresado mucho. Entonces tú sabes que cuando un país progresa mucho ya el crecimiento es más difícil. Claro. Los que estamos más abajo tenemos más potencial de crecimiento. Claro. ¿No? O sea, se va a notar más la diferencia. Sí, como te digo, yo veo con buenos ojos a Argentina, ¿no? Argentina. Es una plaza que... Por la estabilidad que le ha dado al nuevo gobierno, diría. Sí, y porque, como te digo, es un país que tiene mucho potencial porque no hay créditos hipotecarios allá. Porque te estoy hablando del tema de vivienda, básicamente, enfocándonos en el tema de vivienda, ¿no? No, y mi ley está limpiando todavía. O sea, todavía no llega al punto de equilibrio donde ya la gente diga no debemos y ahí viene el rash. Claro, y es un país grande, tiene una población importante. Colombia también tiene mucho potencial, a pesar de todo. Colombia también es... Ecuador está un poco complicado. Yo preguntaba esto porque también sabía por ahí que tú has estado buscando otros mercados y creo que has estado invirtiendo en Miami. Sí, hemos hecho algunas inversiones, básicamente unos terrenos en Miami con el ánimo en Florida, en la costa oeste de Florida. ¿Qué es una de las zonas que está creciendo? Tampa, Florida, toda esa parte está... Sí, la verdad que tú sabes que Florida es la puerta de entrada a Estados Unidos. Claro. Yo siempre he dicho que Miami es la capital de Latinoamérica. Todos los latinoamericanos que vivimos con un tema de crisis política, cualquier cosa, queremos refugiarnos, lo primero que pensamos es en Miami, ¿no? Claro. Entonces, y aparte que para Europa, los europeos, para los rusos, hasta para los chinos, Florida por el clima, por las ventajas también de los impuestos. Tú sabes que no cobran impuestos ahí a las ganancias, no cobran impuestos estatales, solamente federales. Entonces tiene una gran ventaja contra otros estados. Entonces es muy interesante. Y hay empresas peruanas que sí han invertido, llámese Edifica, B&B, Albamar, hay empresas peruanas que están desarrollando proyectos muy interesantes, ¿no? Están desarrollando proyectos. Sí, tienen proyectos Increíble. Juan Carlos Tazara con Edifica, por ejemplo, está haciendo proyectos, ya se va su tercer o cuarto proyecto en ¿Qué tipo de proyectos hacen allá? Están haciendo proyectos de vivienda multifamiliar, el mismo concepto que tienen aquí. ¿Para peruano o para gringo? Para latinos. Para abierto. Para latinos, yo creo, en general. Para todos los latinos, inclusive para... El latino consume igual, sí, es verdad. Sí, pero como te digo, ya hay inversiones importantes peruanas en B&B también lo está haciendo, Albamar, como te digo, Ortiz. Hay varias empresas. Nosotros solamente hemos comprado unos pequeños terrenitos con ánimo a desarrollar más adelante. La verdad que estamos con las manos llenas acá en Lima, tenemos varios proyectos. No, pero la tramitología gringa es otra cosa. Eso es lo que te iba a decir. ¿Es más fácil o es más difícil allá? Mira, como tú dices, los permisos demoran más, ¿no? Pero siempre hay oportunidades, ¿no? Porque la banca se abre al toque cuando ya pasa el financiamiento es más fácil conseguir financiamiento cuando si tienes obviamente cierto desarrollo, ¿no? Yo creo que en Florida y en cualquier parte del mundo de primer nivel, si nos quitamos el pensamiento criollo, corremos. Es verdad. A veces nos olvidamos, ¿sabes? Que tenemos algunos motes, pero cuando corres, yo tengo empresa en Estados Unidos y cuando la abrí al mes me llamó un banco a prestarme plata. O sea, ellos entienden que ya abriste un RUC, vas a dar empresa, bueno, ya tiene otro nombre, y te inyectan. Sí, es cierto. Ahora, para volver un poco a nuestra realidad, digamos, ¿qué distritos tú sientes que ahora son una buena oportunidad para crecer? O sea, si yo quiero comprar un departamento, ¿cuáles serían los distritos donde tú dices, mira, acá sí o sí la plusvalía va a ser buena, vas a tener mejores beneficios, digamos? Mira, Jesús María es un distrito muy atractivo, Yeah. muy bueno. Hay muchos proyectos, hay mucha competencia, pero Jesús María es, digamos, el San Isidro de la clase media, la clase emergente. Las personas que están progresando, que viven en Los Olivos, en San Juan de Lurigancho, se están mudando. ¿Dónde quieren ir? Quieren irse a Lima. Pero no pueden comprar en San Isidro, en Miraflores por los precios. Jesús María es algo que aspira a mucha gente, ¿no? Yeah. Jesús María es un distrito muy interesante, claro. Yo digo. Ha habido mucha inversión. San Miguel también, por su ubicación estratégica, también está creciendo mucho, tiene mucha demanda. Surquillo, por ejemplo, que se ha vuelto un clúster gastronómico, hay muchos restaurantes, está al costado de Miraflores. Creo que estos distritos de Lima moderna, llámese Jesús María, San Miguel, Surquillo, son distritos que, si bien es cierto hay mucha competencia, pero son distritos que donde se está vendiendo, ¿no? Entonces, claro. Ahora, puedes buscar un océano azul, ¿dónde? Pero eso es más riesgoso. Claro. Por ejemplo, se me ocurre San Juan de Lurigancho, ¿no? Ya, San Juan de Lurigancho, si la economía sigue creciendo, tiene 1 millón de habitantes, como te decía. Ya hay algunos proyectos, pero podrían hacerse más proyectos. Pero es una apuesta un poquito más arriesgada, ¿no? Sí, yo creo que ahí tienes que jalarte al rey de la
de la junta, ¿no? al que controla. Sí. Al que maneja. Tienes que también evaluar los riesgos, ¿no? Sí. Porque obviamente es una... Si tú arriesgas más, también entra puedes chalequeado, ganar más. dices. Sí, yo aprendí eso. Yo estoy en telecomunicaciones, ¿no? Y una vez vi que había un cablero informal, porque es cultural. Vendía cable de mercado negro. KTV System se llama. Saludos a Demóstenes Terrones. Y yo le decía, ¿cómo creciste tan rápido en red? Y era que había pasado por los postes. Y le digo, ¿y cómo no te lo roban? Es que contrato al hermano del delincuente. Entonces, hay que saber esas mañas. Nosotros somos un país de junta. Claro. Mira, justo que me he recordado una pregunta que me hiciste hace un rato. ¿Dónde podríamos crecer? Ya no a nivel de empresas inmobiliarias, sino como ciudad, ¿no? Lima, por ejemplo, tiene el aeropuerto de Las Palmas. Ya. Que tiene una cantidad de área importante, tiene una gran cantidad no recuerdo exactamente la cantidad de hectáreas que tiene, pero imagínate, está en el centro de Surco, básicamente. Sí, claro. Es Nuevo Corpac, claro, el aeropuerto de Limatamo, tú sabes, antes estaba en San Isidro y salió, y hoy día, si hacemos un megaproyecto en el aeropuerto de Las Palmas, y el aeropuerto se desplaza, no sé, al sur, a algún terreno del sur. Es un súper terreno. Haríamos un súper proyecto, y cuántas familias tendrían calidad de vida con bono del Estado para que tengan parques, áreas recreativas, colegios, universidades, todo en el centro de la ciudad, y no tendrían que desplazarse. Obviamente hacerle de repente hasta un parque central le puedes hacer. ¿Y de qué depende eso? Decisión política. Netamente Eso depende, política. me parece que de la FAP. De la FAP, Entonces, ¿no? a nivel de ya del... Que está enquistada en Surco. Claro. Si Bruce no ha podido... Pero para la nación, ¿qué sería más importante? ¿Que la FAP tenga ese aeropuerto o que miles de ciudadanos, claro, familias tengan una vivienda? No, es más, a la FAP ya debería hacer un trueque, ¿no? Darle algo que ellos le traiga también un mira, poco más. en el cuartel Hoyos Ríos, Ríos creo que se llama, en el RIMAC, no me acuerdo exactamente el nombre, se hizo un proyecto de más de 6.000 viviendas, Vesco me parece que lo hizo, y ese cuartel se reconvirtió en una ciudad que tiene, inclusive ahora van a construir un centro comercial. Entonces, obviamente eso trae desarrollo claro, y reducimos la informalidad. Claro. Obviamente, porque te decía, un tema importante era la escasez de terrenos. Sube el metro cuadrado, subimos Entonces, todos. tendría que ser decisión política. Y, por ejemplo, Las Palmas podría ser un excelente lugar para desarrollo de vivienda social para muchísima gente, ¿no? Qué buena idea. ¿Tú qué piensas de los desarrollos inmobiliarios horizontales que se están dando? Porque igual está creciendo. Sé que es un mercado más arriesgado, hay mucho más informalidad todavía ahí. ¿No te has arriesgado a meterte a ese tipo de desarrollos? Es que, mira, es complicado porque es mucho mejor desde todo el punto de vista crecer verticalmente. Claro, el otro es más artesanal. Necesitas aparte mucho más área. Y hemos visto que si la escasez de terrenos es importante, si hay escasez de terrenos, para hacer un desarrollo horizontal necesitas más terreno. Y obviamente expandir lo verde y todo. Claro, pero entonces, ¿sí es una burbuja? Tú puedes, si en una zona, por decirte, en una hectárea de 10.000 metros cuadrados, puedes construir, no sé, 3.000 metros cuadrados y tener 7.000 metros cuadrados de verde y creces verticalmente. Claro. En cambio, ¿cuánto necesitarías para tener esa cantidad de viviendas horizontalmente? Necesitarías 10 veces más de terreno, ¿no? Entonces, yo veo que es mucho más multiplicador el efecto de crecer verticalmente, obviamente con todas las necesidades cubiertas. Bueno, si no, Nueva York no sería Nueva York, ¿no? Así es. Obviamente que siempre va a haber desarrollos horizontales, ¿no? Desarrollos, casas de campo, casas de playa, probablemente sí. Pero para vivienda de primer uso lo veo complicado, es muy caro, ¿no? Es mucho más... llevar, por ejemplo, el agua, el desagüe. De un estudio que recuerdo que leí hace un tiempo, a Sedapal le cuesta aproximadamente 120.000 soles poner agua en cada vivienda informal en estas invasiones. Imagínate lo que le cuesta, y lo hace en 20 años. ¿Cuánto nos cuesta en hacerlo? Javier Cipriani, que es amigo mío, lo dijo en un programa, o sea, es verdad. O sea, es increíble. O sea, y cuántas tú cuando te vas una vez he ido a visitar Chancay hace poco, vas a por Ventanilla, ves la cantidad de viviendas informales de invasiones que han habido y cuánto le ha costado al Estado, y están lejísimos de la ciudad. ¿Y ustedes ya analizaron el tema de la tecnología autosostenible para sus proyectos? Mira, energía renovable, ósmosis inversa. Sí, todo. El tema de la ósmosis inversa es cara. Por ejemplo, Ancón se podría desarrollar el problema del agua. Entonces, la ósmosis inversa todavía es caro, ¿no? Tú sabes que en Israel es normal usar el agua del mar. Claro. Pero de los estudios que he visto que se han hecho aquí, todavía no es económicamente viable. Sí se está haciendo una serie de
de iniciativas con la sostenibilidad. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando los inodoros con doble descarga, ¿no? Para no utilizas todo el inodoro, todo el tanque, sino la mitad. Claro. Hay algunos, por ejemplo, se está usando paneles solares para alimentar ciertas zonas comunes, la energía. Hay algunas iniciativas, inclusive el programa de Mi Vivienda Verde, que te da bonos, te da el mayor bono si tú tienes estas consideraciones. Ya están en zona híbrida, entonces. Sí, se están haciendo, en muchos proyectos se hacen plantas de tratamiento de aguas grises o aguas negras, según sea el caso. Ya se está dando, ¿no? Pero todavía no es algo masivo, que digamos, pero se está ¿Se sigue dando eso de que iniciativas. te permitían construir 2 pisos más si es que...? Había unas ordenanzas en San Borja, en Miraflores, pero ya se las han derogado. Ya, no se Ya, puede. hoy día no Era está un beneficio vigente. bien interesante. Era un beneficio ¿no? muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, en San Borja tú puedes construir 8, te daban 2 pisos más, en lugar de construir 8, construías 10, si te dejabas más área verde, si el edificio lo hacías con certificación EDGE, Claro. que tenías una serie tenías luminarias LED, o sea, dabas estos beneficios de sostenibilidad y te beneficiaban con más metros cuadrados para poder construir. ¿Y la tokenización ya tocó tu negocio o todavía lo ves un poco lejano culturalmente? Tokenizar un inmueble. Yo creo por que eso ejemplo. sí, yo sí lo veo lejano, no sé tú cómo lo ves. Sí, el Bitcoin y todo eso, la verdad que yo lo veo todavía Todavía no lo veo algo concreto, ¿no? La inteligencia artificial sí, ¿no? Hoy día la inteligencia Bueno, ya un artificial, plano te lo deben hacer mucho Sí, más rápido, a menor precio. hoy día, por ejemplo, tú le pides a la inteligencia artificial que te haga un render, antes contratabas a alguien, ahora te lo hace prácticamente la inteligencia artificial, ¿no? Ha muerto bastante gente en el camino, ¿no? Sí. Bueno, pero como todo, ¿no? Hay que especializarse. Hay ciertos trabajos que no van a continuar, pero se generarán otros, ¿no? Claro. Tenemos que generar otros. Yo quería volver brevemente, o sea, ¿tú crees que Chancay, con esta parte de que se ha generado todo un boom de venta de proyectos inmobiliarios, ahí sí hay una burbuja o hay, diríamos, algo peligroso para los que están invirtiendo, comprando lotes en esa zona? Porque es muy a largo plazo. Mira, el problema de Chancay, yo veo que hay muchos terrenos informales. O sea, si tú compras un terreno que tiene ya su partida electrónica, tiene la seguridad de que están vendiendo en muchas zonas, compra-venta de acciones y derechos. Sí, Claro. todo Entonces, casi con acciones y eso, derechos. por ejemplo, el gran problema es que eso no tiene habilitación urbana. El día que tenga que habilitarla, tú tienes que dar aportes. Entonces, y no tienes red de agua, no tienes red de desagüe. Entonces, hay que tener mucho cuidado dónde invertir, porque No va a ser tan venderte un fácil, pedazo claro. de tierra con acciones de derechos es fácil y es hasta barato, pero que tú puedas realmente utilizar esa edificación como corresponde, no necesariamente va a ser fácil, ¿me comprende? Entonces, falta una planificación. Acuérdate que Chancay creció muy rápido, es una Sí. ciudad pequeñita que ha crecido muy rápido. Yo creo que hay un potencial enorme, pero hay que hacer todo un planeamiento urbano, hay que hacer la ciudad cómo va a crecer. Por ejemplo, San Juan de Miraflores creció muy bien, ordenadamente, ¿no? O sea, se hicieron unas vías grandes, claro, anchas, claro. parques, y de alguna Villa manera... María, toda esa zona está bien ordenada, sí. creció, pero no veo que eso esté ocurriendo en Chancay, ¿no? Debería haber un plan para crecer la ciudad, pero ordenadamente, con título de propiedad, y Es no que crecer no está informalmente. titulado. Yo sí creo que ahí deben tokenizar los títulos Podría ser. urgentes. Como te digo, yo he ido a Chancay y he querido ver qué se puede invertir, pero muchos de los terrenos que te venden pues, son informales, ¿no? Entonces, Claro, sí, son comprar un informal son fantasmas. para que no tengas agua, no tengas desagüe, ¿de qué te sirve? O sea, Claro. Yo tocaba este tema porque he visto que hay muchas personas que, como siempre dice Luis, tienen el dinero debajo del colchón y que quieren invertir e invierten en estas, algunas veces pseudo proyectos inmobiliarios, ¿no? Que se levantan y te dicen, ya, pon tu plata, ¿no? Entonces todos ponen su plata, supuestamente son inversores. Cooperativizan. Claro, y de ahí levantan el proyecto y como tú dices luego el proyecto o es inviable y se deja de vender o simplemente acaba ahí y ya te Y dieron... no hay dónde reclamar así, pues. hay mucho Exacto. oportunista que compran este terreno y comienza a vender. Por eso que yo creo que el que va a invertir, como tú me hiciste la pregunta hace un momento, tiene que hacerlo, pero con alguien que tenga cierta trayectoria, Claro. que tenga para que le dé cierta confianza y no invertir pues con Creo un que ahí tenemos oportunista. chamba para hacer un portal digital como la bolsa. Es que eso te para iba a decir, ¿a dónde ir? ¿A Desde dónde tu ir? yape Claro. poder meterle plata, ¿no? Porque tú también trabajas con inversores, ¿no es cierto? ¿no? Sí, Claro. sí, como te decía, nosotros tenemos, para hacer un proyecto necesitamos un capital importante, ¿no? Entonces trabajamos con fondos de inversión, con fondos de Friends and Family, y a veces los bancos también nos financian, pero el negocio inmobiliario a la larga es un negocio financiero. Claro. Porque construir, de acuerdo, es un commodity. Los proyectos tú ves que son muy parecidos. Claro, claro. La arquitectura, la construcción, todo es relativamente fácil. No es que sea fácil, pero ya lo sabemos hacer, tenemos años haciendo. Lo más importante es el capital para comprar el terreno y para poder invertir en el aporte que te pide el banco para desarrollar el edificio. Es que eso ¿no? lo habíamos conversado creo con Sergio porque no se ha hecho bursátil el sistema inmobiliario. O sea, si yo tengo plata, ya tengo un DEPA, ya tengo otro y lo tengo en Airbnb, ya no quiero construir,
Debería una plataforma tipo bolsa donde yo pueda invertir en proyectos. Claro. Sería una Eso, super por idea. ejemplo, en México lo vi que es el crowdfunding, ¿no? Es un crowdfunding. Tú podías hacer un crowdfunding que todos inviertan y obviamente esto se desarrolle, Claro. esta empresa Es más, que tenga Capeco experiencia debería tener lo alguna- desarrolla y le da cada uno Claro. sus rendimientos. Una ¿no? asociación hace eso y yo te apuesto que se levanta Sí, la plata. podemos ¿no? hacer algo Vamos así, a de hacer repente un conversamos, dentito. Luis, y... Claro, Luis es el tecnológico. tema para todo eso. del financiamiento es clave para el desarrollo Claro. inmobiliario. Sí, claro, O sea, totalmente. porque hoy día estamos viviendo un momento bueno, pero la restricción es el capital y la escasez de terreno. Si tú Sí, ves porque en yo- Lima, Ajá. por cada buen terreno, que aparte que están carísimos, encontrar un buen terreno es difícil, hay 10 desarrolladores que estamos queriendo comprarlo. No, yo te Entonces digo, vamos a un mercado de vendedores. tú pones tu Claro. producto bursátil dentro de un Forex y te llena de plata, pero son minoristas, pues no son chiquititos. No es como que tú tengas un proyecto con 2, 3 inversionistas. Claro. Acá tendrías 10,000, pero si alguien te lo maneja o se estructura. Pero ahí sí Eso- hay eso que hay que organizar, estructurar. ¿no? Lo que Claro. O tiene que, Sería ahora, organizar. el desarrollo inmobiliario no necesariamente tiene esa experiencia, tiene que Ajá. asociarse con alguien que tenga esa experiencia financiera, Claro. ¿no? O desarrollarla. En Colombia existe algo que se llama La House, que es una empresa donde justamente han tokenizado las viviendas, pero solo trabajan con viviendas de lujo. Tú puedes ser inversor de la construcción de esa vivienda y puedes ir ahí, separarlo como un Airbnb en diferentes épocas del Claro. año. Eres como dueño en un nivel pues no pequeño, minúsculo de eso, y también si es que lo alquilan y todo lo que eso reditúe, Claro. te entregan un... Te jamoneas diciendo que tienes un Claro, depasa tienes un depasa, de pero no. 3 millones de dólares, pero Exacto. tienes una acción de Sí, y puedes ir como que una vez al año a verlo, Sí, pero pues, ya está está, bueno, pues, ¿no? ¿no? Y ya estás invirtiendo, es una inversión. plata pues, ¿no? guardada en Claro. buen recaudo. Hoy ha estado buenísimo, Alfonso, de verdad. Creo que vamos a crear un segmento para que... Queda la otra Alfonso, parte, el liderazgo. tiene Cuando mucha- gustes, mucha encantado. Muchas gracias Sí. por la Es más, invitación. deberíamos abrir un podcast inmobiliario. Yo Sí, creo que sí, ya, sí, sí. ya debemos comenzar por rubro. También. Siempre le llamo a ustedes que deberían ser ministros. ¿no? Deberían darnos a hablar de temas de vivienda, de temas de Claro, claro. infraestructura. Yo te digo, en Codip y en Capeco se está haciendo una labor importante. Lo que pasa es que de repente no llega a la población todo lo que A se está todos, haciendo, claro. pero esto es una excelente plataforma. Y que tú puedes, tienes seguir. lo que no se puede comprar, la experiencia. Claro, la experiencia y el conocimiento, porque se necesita más gente que hable de esto con Ajá. datos y que sepa mucho del Es rubro. lo que dices, es muy cierto. Se necesita más hablar ese tema para que la gente sepa. Y más, los políticos entiendan pues que eso es un sistema win-to-win donde todos salimos ganando. Es que mientras más gente te entienda, ellos en mancha presionan al político. Y ahí el político se aprende. Pero bueno, vamos gateando No, todavía. no. Ya tienes tu Muchísimas gracias. ya tienes tu candidato, Alfonso. Sí, por supuesto. Guárdatelo. Listo, nos vamos. Gracias, Alfonso. Esto ha Gracias a sido Fuera de la Caja. Ya estamos de vuelta, Luis. Palabras finales. Nada, bueno, tengan más que ahorros, que la plata tiene mucha inflación, inviertan en un buen inmueble, tengan paciencia y siempre háganlo de la manera más regular y con gente que los cuide. Listo. Gracias. Nos Gracias. vamos. Fuerte abrazo.